Hola, profe. Buen día. Bueno, hoy vamos a empezar el último práctico. Ya llegamos. ¿Están contentos? ¿Están felices que llegó? No, no viene el final, viene el parcial. El final es en noviembre y en diciembre. Ah, bueno, es otra cosa. Pero ustedes ya se la veían venir, ya sabían. Bueno, vamos a tratar de empezar ya. ¿Vieron algo de abdomen ya? No, pero estamos todavía. Con la profe no. No, todavía no. ¿Pero ustedes ya lo leyeron? Ahí se voy. Un poco, ¿no? Un poco. Bueno, hoy vamos a ver abdomen. Talento. Talento. Bueno, abdomen. ¿Qué nos indica abdomen? Abdomen es el área que va a comprender desde lo que son las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis. Eso es lo que nosotros tenemos que abarcar en alguna de las radiografías, tanto sea de cúbito supino, prono, como lo quieran hacer, de pie o de lateral. ¿Sí? En algunos de los casos no podemos abarcarla a todas, no nos va a entrar desde la cúpula diafragmática a la sínfisis del pubis. Entonces muchas veces tenemos que optar por cuál de las dos. Y en esto, ¿sí? Siempre tenemos que saber o tenemos que leer bien cuál es el pedido, de acuerdo a la patología o lo que quieran visualizar. Supongamos, si lo que quieren ver es una patología urinaria,
o lo que se quiere ver es el árbol urinario, como muchas veces le dicen así, lo vamos a hacer de cúbito, supino o directa, así la van a encontrar, directa de abdomen. Puede ser preparado, ¿sí? Con limpieza intestinal, eso quiero decir preparado, o directa, que es cuando viene con el dolor. Eso es lo que quiere decir cuando llamamos abdomen agudo. ¿Qué es el abdomen agudo? Es una situación crítica por la cual y bueno, pueden ser síntomas abdominales graves o algunos que requieren directamente ya de un tratamiento quirúrgico. Cuando nos referimos a abdomen agudo, nos referimos a que el paciente ya tiene alguna dolencia producida por alguna patología o alguna de las indicaciones que ya vamos a detallar más adelante. ¿Sí? En lo que son es la anatomía, ¿sí? Nosotros vamos a dividir el abdomen en 9 regiones. ¿Sí? Vamos a pasar 2 líneas horizontales. Una va a pasar entre la primera y la segunda lumbar, esa la vamos a llamar, y la otra va a pasar por las crestas, y esa la vamos a llamar transtuberositaria. ¿Sí? Luego ya vamos a ver las líneas verticales, que las llamamos hemiclaviculares. ¿Sí? Las regiones van a ser hipocondrio derecho, epigastrio y hipocondrio izquierdo, flanco o vacío derecho, mesogastrio o región umbilical, el flanco izquierdo o vacío, y las fosas ilíacas derecha, fosa ilíaca izquierda, y el último, bueno, el hipogastrio. ¿Sí? Es importante esto de las regiones o la visión topográfica del abdomen, porque cuando tengamos un abdomen enfrente, cualquiera de los docentes se lo va a tomar. Esto lo tienen que saber como el Padre Nuestro. O le podemos preguntar en qué región se puede encontrar cierto órgano. Bueno, acá tenemos un poco lo que le decía de las indicaciones por las que se solicita un abdomen. El abdomen agudo lo que significaba era una dolencia, y puede ser por alguna obstrucción intestinal o oclusión, así también lo van a encontrar, oclusión. Eso es cuando hay una parte del intestino está obstruido, en la mayoría de los casos por algún fecaloma, o sea, materia que estaba ahí, y hay que visualizar dónde se ubica esa obstrucción para luego poder tratarla. Sí, ya puede ser mediante la glándula o un pulgar, o directamente muchas veces van a también a cirugía, porque tienen que dar y romper, lo que se llama romper. Eso es. ¿En qué ocasión una radiografía o una ecografía? ¿Cómo corazón? ¿Cuándo una ecografía o una radiografía? La ecografía por lo general, lo que nos va a ayudar es a dar el diagnóstico de la funcionalidad o de cómo se encuentran funcionando los órganos. ¿Sí? Eso no lo decimos. Es de acuerdo a cómo se encuentra la situación de ese abdomen. ¿Sí? Sobre todo si está muy ocluido,
o hay algún órgano que está complicado, ahí solicitan algún tipo de estudio de secundario, puede ser una ecografía o una tomografía, pero por lo general la ecografía es la que siempre va a acompañar a la radiografía, es lo que más rápido se puede llegar a hacer y menos radiación va a tener ese paciente. Lo que decía de la detección o como solución original, acá en la paciente en lugar de pie, vamos a ver imágenes, se ven los niveles. Puede ser también perforación de la hueca, producido por algún un trauma abdominal. La perforación es cuando se rompe la pared de una de las vísceras. Las vísceras más comunes son la vesícula, el estómago, el intestino o la vejiga. Se rompen se perforan por distintos agentes patógenos, no es necesario un golpe, por alguna arma blanca o por algún elemento o cuerpo extraño. Y el trauma es cuando se producen distintas magnitudes los intestinos. Pueden llegar a estar complicados. Y la peritonitis es cuando podemos llegar a encontrar aire o cualquier otra materia al nivel peritoneo y no produce una infección. Y eso es grave porque se complica la situación del paciente. Y eso ya requiere de cirugía. Y la peritonitis bueno, no te decía, puede ser por alguna perforación, por algún trauma. Y después tenemos los cólicos renales, que son los más comunes, que son ya producidos por cálculos o calcificaciones que se ven en el aparato urinario. De las radiografías que vamos a ver son bastante fáciles de acomodar al paciente. Muy supino, puede ser en AP o EA, también lo van a encontrar así. Cualquier orientación es más fácil de APP, el paciente más allá de que vengan en una tabla, se puede realizar. El paciente está en el circuito y el rayo o la transversal va a pasar las crestas sobre las crestas ilíacas. Y recuerden lo que tenemos que incluir desde lo que son las cúpulas magmáticas a la sínfisis del pubis. Y acá de tórax. En abdomen, el disparo lo vamos a hacer después de la expiración. O sea, que vamos a poner el paciente disuelto el aire y ahí vamos a hacer el disparo. Mientras menos aire tengamos, mejor nos va a salir. Luego tenemos el pie, que está en la más común, es para ver todos los niveles hidroaéreos. Y después tenemos las otras alternativas, cuando ya el paciente no lo podemos poner de pie, que son la de lateral, AP o PA, izquierda y derecha. Y después tenemos lo que es un circuito supino o perfil con rotación horizontal. Y esta es exactamente lo mismo. Viene a suplantar cualquiera de las otras alternativas, la de pie o la de lateral AP. Puede ser AP o PA, las laterales. Como se puede colocar el paciente. Bueno, como les decía, circuito supino, paciente de cuito dorsal, se trata de flexionar un poco las rodillas para que esté mejor posicionado el paciente, los miembros inferiores del cuerpo, y la transversal
como decíamos, sobre las casas ilíacas. Esto es lo que van a encontrar como radioactividad abdomen o directa. Bueno, es la primera interacción que se realiza de una sustancia con una patología. Si vemos aire en las gasas intestinales, como vemos acá, automáticamente le hacemos una arena de pie. Si no se puede poner de pie, sentado. Si no se puede sentar, de lateral, a P o de perfil. Los niveles aéreos. Sí. El rayo, cuando el rayo ya se utiliza por 43 y por lo general la difusión del gas abdominal lo vamos a encontrar en las tintas de las lecturas del delgado, del grueso, perdón. También se puede ver delgado, donde vamos a ver casos. Y en lo que es la cámara gástrica. Profe. Sí. Vamos a consultar el ciudadano renal. Sí, renal. Se hace correcto. Somos horizontal. Horizontal, en el caso de los y a veces hay que poner los chasis. No. En caso de huesos. Por general se hacen dos radiografías. Bien. Dijimos que de pie lo importante era observar los niveles en las asas intestinales, todo lo que el colon puede ser intestino delgado. Circuito lateral. Esto es el caso de que el paciente no lo podemos colocar de pie. Sí. Puede ser izquierdo o de derecho. La más utilizada siempre es la del lado izquierdo. ¿Por qué no lo veo bien? Cuando polimamamos, cuando diafragmamos, para no tocar el diafragma, tomamos más o menos la línea mamaria, más o menos. No, ahí te va muy arriba. Lo que tomamos es de la apéndice circoide, sí, por lo menos dos, tres veces por encima de la por ahí. Igual le voy a mostrar en qué casos tenemos que vivir la circularidad diafragmática y en qué casos no. Por ejemplo, si decimos que de pie los niveles aéreos van hacia arriba, ahí es donde yo tengo que vivir las cúpulas diafragmáticas. ¿Sí? O en las laterales, o el circuito supino con relación horizontal. En esas tengo que vivir siempre las cúpulas diafragmáticas. Si la patología es para descartar algo urinario o la región de la vejiga, ahí sí podemos cortar la cúpula diafragmática. Y lo que no tenemos que cortar, o lo que tenemos que tratar de que no nos quede dentro de la radiografía, es la cicatriz y el pubis. Bueno, el supino es dorsal al rayo horizontal, como se llama. Las longitudinales lo pasan sobre las ilíacas y el transversal sobre la línea axilar. La posición de paciente es lo mismo cualquier otro abdomen, nada más que lo que necesitamos es que debería ver superior hacia arriba o hacia la cabeza. Que una almohada para estar cómodo. Y acá es también lo mismo, para trasladar la imagen del paciente de abdomen bien o la P, que no
también tenemos otras alternativas. Otras alternativas no las puse en la diapositiva, porque también no se hacen, son las de abdomen oblicuo y las de embarazo pelviano. Las de embarazo pelviano prácticamente se están descartadas, se hace todo por radiografía. Eso es la máquina para ver la situación del posicionamiento del feto y el canal de parto. Eso era la máquina para lo que se solicitaba en esas épocas. Ya para no irradiar a la mamá y al futuro bebé. Lo que se hace es la ecografía y se hacía a partir del 5º mes. Eso tiene que ver en fármacos seguramente. Y como para ir viendo las imágenes, acá tenemos lo que es de cuito y de pie. De cuito van a ver siempre la imagen de cuando haya aire, ¿no? De las asas intestinales distendidas. Acá tenemos colon descendente, el ángulo esférico, transverso y acá ascendente. Esto es lo que me parece ciego y acá muy sí, corazón. Ahí le voy a decir. Ahí le voy a decir. ¿Cómo? Sí, eso estaba por ir a la de pie. Sí. Bueno, acá como ven, acostado no se ven las cúpulas de las diafragmáticas, la de cúbito. Lo que yo les decía, que es muy común en las de cúbito, o sea, en las directas, no estén las cúpulas de las diafragmáticas. Es importante que se vea la sínfisis. Y en las de pie, acá sí es importante que se vean las cúpulas, porque yo lo que tengo que ver todos los niveles muchas veces van hacia las diafragmáticas y ya les voy a explicar una patología muy común que se visualizan. Y acá este es un indicativo de que el paciente está de pie. Esto sería lo que es la cámara gástrica en forma de manguito, forma de hongo, quieren decir. Esto lo van a ver siempre. Y acá vamos a ver la misma historia con los niveles. Ven, hay muy varios. Todo eso son los niveles. Es el paciente. Porque el paciente es bastante matemática rectal. Acá, lo que es la masa rectal. Esos son los índices con mezcla de puntos negros. Bueno. Acá tenemos dos índices, o dos directas. El paciente está acostado en ambas. Uno es diátrico, fíjense, ahí no han nosificado el líquido con la rama del líquido, que ya es un adulto mayor. Veo niveles, no. Solamente veo aire en alguna parte de la abdominal. O sea que aquí, a medida que haga una de pie. ¿Veo materia fecal? Sí, veo materia fecal en las dos. Por general, siempre la materia fecal la van a encontrar en la zona del polvo. Y más el paciente no va de cuerpo. Acá tenemos los niveles. No sé si me preguntaba. Los niveles varios y las distintas estructuras del intestino.
Sí, acá tenemos a la altura del lo que sería sigmoides. Acá tenemos lo que llegando al ángulo numérico. Acá el transverso. Igual todo esto, materia fecal. Acá tenemos también otros niveles. Y fíjense la característica, acá se ve perfecto la gástrica. Acá no se marca ni entra, pero ahí se ve una parte. Sí. Esta está un poco sobrepuesta, se ve todo lo que es la columna. Sí. Bueno. Esta de culo lateral. Me había preguntado sobre la salera de carbono. La salera. Prende la cámara. No tengo la cámara. Ah, no tenés hoy lo de la cámara. No me anda la computadora ahora mismo, no me gusta. Bueno, sí. Ahí aclarada la duda. Sí. Bueno, y acá tenemos el punto lateral, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es izquierda o derecha? No sé. ¿Cómo no sabes? La izquierda. Y acá la estamos viendo. El izquierda, entonces. Imagínate si no tenemos la semana que viene. No. Bueno, no. Acá estás viendo niveles, ¿no? ¿Dónde estás viendo los niveles? ¿En qué estructuras anatómicas? En esta y en esta. Sí. ¿Dónde estás viendo los niveles acá en esta? Ahí arriba. Y en la de la de la izquierda. Sí. La parte de arriba. Sí. Es que los niveles se van a ir hacia arriba. Por eso es. Sí. Pero fíjate, acá en esta. ¿Dónde están? ¿En qué estructuras anatómicas están? No sé. Estómago, no sé. No. Es que no queda ningún intestino. Acá. De acá está el peritoneo. Sí. Fíjense la diferencia. No tiene forma esto. Ven. Acá está la pared abdominal. Por eso es importante la de pie o alguna lateral. Un perfil, o si no, la lateral izquierda o derecha. Fíjense el aire, cómo se va a la pared. Acá no veo ninguna estructura, salvo acá. El intestino, que no me marca niveles, pero sí acá. Y esto es grave, porque esto es un peritoneo. O sea, esto es aire dentro de la vía abdominal, pero no dentro del órgano. Esto está afuera. Puede producir peritonitis. Acá no va a ver el aire está dentro de las estructuras de la intestino grueso, porque vemos las formas de las austras. Ven ahí esas formas redondas, las bolitas, esas son las austras. Bueno, acá tenemos algunas calcificaciones. Calcificaciones vamos a encontrar un montón. Otra estructura que siempre tiene niveles de un abdomen, salvo que no esté muy, o sea, no haya una buena visualización, tenga mucho aire, tenga mucha materia, es el psoas. Eso ya lo veíamos por en el mapa. El psoas tiene que ver siempre en el abdomen, siempre. Y lo que yo les decía, en pacientes de circuito, no es necesario que se vea la pura diafragmática. En los tres casos, no se ven las diafragmáticas y vamos a ver las calcificaciones que tenemos. En los primeros dos casos son litiasis. Las litiasis son los famosos cálculos, producen mucho dolor. Y es la acumulación de calcio
y ácido úrico, cuando los riñones no pueden eliminar suficiente cantidad, se van acumulando y se van produciendo esas imágenes. Esos puntitos, esos están dentro del riñón izquierdo. Sí, acá tenemos el derecho siempre un poco más abajo que el izquierdo. Acá vemos, se ve bien marcada la sombra hepática, no sé si la ven ahí. Sí. Y también vamos a ver cálculos a lo largo de los uretres, ahí. Y acá abajo hay una gran angulación. Esto ya en la vejiga, ya está entrando a la uretra. Y acá tenemos lo que se llama nefrolitiasis. Y son los cálculos que se hacen o que se acumulan en los nefrones. Ven ahí, cálices, todo perfecto. Esto por lo general se denomina por un mecanismo de cirugía o de una especie de electro que se utilizan para romper y después el paciente pueda eliminar de la forma más normal que se pueda. Y esto que vemos acá, alguien me puede decir que es anatomía circulatoria. Bifurcación de la aorta. Parte de la aorta. La bifurcación y el arterio. Acá tenemos lo que es la aorta abdominal y acá es la bifurcación de las ilíacas. Sí. Esto son procesos degenerativos, llevan muchos años y también lo van a por lo general se ven pacientes adultos mayores. Calcificación de la aorta es muy común. Lo que les hablaba hace un rato del neumoperitoneum, tengo el libro lo que es un neumoperitoneum. Sí. Lo que sí tienen que saber es dónde ubicar el aire, en qué zona se encuentra el aire. Lo que yo les decía del neumoperitoneum es cuando el aire sale de una de las huecas y queda en el peritoneo. ¿Cierto? Fíjense la característica de un peritoneo. Es del intestino. ¿Ven algo que llame la atención del intestino? A ver, Elena. Hoy vamos con esa arena. No ves nada, llame la atención ahí, Colón. No ves nada, fíjate las paredes. Sí, ¿Cómo las ves? ¿Las ven mal las paredes? Lenny puede ayudar. Lenny sabe. por favor. No. La forma no. Nosotros cuando vemos el aire, no estamos estudiando, aparte de donde está un lado del aire, nosotros vamos a ver la forma. Eso sería la morfología. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Las asas abdominales ¿Cómo se tendrían que ver? como pelotitas, no sé. Está bien, lo escogió bien. Sí, los chicos lo entendieron. La forma de lo que decimos las austras. Fíjense, no se ven. Ven que está todo distendido. ¿Sí? Está todo recto, está todo liso. Eso quiere decir que está distendido. Y eso está marcando la HI ahí. Porque ese paciente no ve ahí. Entonces de cúbito. Entonces ahí además que ahí hay aire. Eso se llama síndrome de Merian. Van a encontrar un montón de signos de neumonía. 10 millones de signos.
Lo que tenés que saber es que eso es aire en el peroneo. Y ahí está el aire. Ahí lo vivo. Y acá es donde viene la otra parte importante. En esta radiografía, aparte de hacer una de pie, la complementaria va a ser el tórax. Creo que eso es lo que en la clase pasada, que el aire del neumoperitoneo va a venir como todo hacia arriba y se va a ubicar debajo del diafragma. Y fíjense acá cómo se ve por encima de dónde, de la sombra hepática. Ahí vemos algo del aire. Sí. Y fíjense acá veo la cámara gástrica y acá por encima de la cámara gástrica veo otro burbuja que llama la atención. Eso es aire en el peritoneo. ¿Por qué? Porque si estuviera en el intestino, yo vendría las austras o vería el intestino. Y el intestino no tendría por qué irse arriba de los órganos. Esos son los casos patológicos más comunes que van a encontrar. Los neumoperitoneo. Producido por algún trauma o alguna enfermedad. Por eso dice esa pequeña introducción de esas patologías. Más allá de que no implica verlas, es importante que las visualicen. Acá le puse dos radiografías en las cuales se ve bien todo lo que es las formas del intestino grueso. Fíjense, niveles, todo por una oclusión intestinal. Y acá vemos formas de lo que es el intestino grueso. Esas son los que decíamos hace un rato, y también lo explicaba Lenny, en forma de pelotitas. Sí. Eso lo llamamos las austras. Y la diferencia hay con el intestino delgado. Sí. Que lo van a ver en forma de pila de monedas. Sí. Cuando se ve la forma de pila de monedas, fíjense acá, en esta imagen, también están de cúbito, no veo niveles, y acá veo todo lo que es colon, o sea, el intestino grueso, y también veo el intestino delgado, fíjense en la forma de las monedas. Sí. Bueno, eso es porque también está ocurrido. Ya es una oclusión bastante importante, porque no es solamente el intestino grueso, sino que también el intestino delgado, o sea, tiene aire por todos lados del ambiente. Y hay que sacarlo de alguna forma. Muchas veces no. La mayoría de las veces se hace con alguna limpieza, con medio de la sangre, con cangante, sino con un enema. Y si no, va directamente a la cirugía. Esto lo tienen que haber visto en farmacología. Doble contraste. Sí, lo vimos. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Es de doble contraste. ¿Quién? La primera. No, la primera no es doble contraste. La primera es contraste simple, porque se ve solamente lo que es el vario. ¿Ves la forma ahí, Oliva? Ahí donde está el cursor. Sí. ¿En qué zona está? El ciego. El ciego, muy bien. Ahora, El ángulo hepático. bien. ¿Ves la sombra hepática ahí? Así. Esto que vendría a ser Colon transverso. Ángulo esplénico. Colon descendente. este que vendría a ser el Duodeno. No, perdón, no me acuerdo.
Sigmoides. cono sigmoide. Y acá ya que tenemos. Y esa es la Ahí- ampolla cristal. Ahí ya casi, exacto, ahí ya casi que lo está evacuando el medio de contraste. Este es un baritado, sulfato de bario. Cuando es doble contraste, van a ver No veo esto. las agujas tanto. No, exactamente, muy bien. Y en la de con doble contraste, que es cuando le suman el aire, las paredes se ven blancas y adentro, en vez de bario, se va a ver negro. Doble contraste. Eso lo van a ver el año que viene, quédense tranquilos, en rayos 2. Y acá que tenemos, Oliva. Una orografía. Un urograma. Ahí Urograma tenía por apagado el expresión. micrófono. Sí, un urograma. Ujú. Tenía apagado el Un micrófono. Un urograma por excreción, así se llama este estudio. O minutado. Ven ahí que hay un 14 y arriba hay como una comilla. Eso quiere decir que se lo hicieron a los 14 minutos. ¿Mm? Se hacen 3 fases, lo que es la parte renal, la parte de la uretre y la parte de la vejiga. Esas son las 3 fases que necesitamos ver el contraste. Eso lo van a ver el año que viene. ¿Sí? ¿Vario? ¿Yodo? Muy bien, yodo. ¿Mm? Hidrosoluble. ¿Sí? Hidrosoluble. Yodo más solución. Esto nosotros no se lo vamos a preguntar. Pero puede haber alguna imagen y ustedes lo único que tienen que decir es que es contraste. Nada más. Medio de contraste. ¿Mm? Ahí vemos la parte de las cálices renales. ¿Mm? Vemos los uréteres. ¿Mm? La vejiga casi llena. ¿Mm? El paciente este, ¿cómo está? ¿Está de pie o está de cúbito? De pie. Ajá. ¿Ven los niveles? ¿Quién me dijo de pie? Yo. ¿Ven los niveles? Fíjate el aire. Ahora está dudando. Sí. Claro, está de cúbito. ¿Sí? Recuerden que la dirección de los riñones es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? Esa es la ubicación de la... Y fíjense que acá yo no veo niveles de cúbito. Bueno, ya como para ir terminando, con cuerpos extraños, pueden ser ingeridos. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, pero fíjense en paciente pediátrico. La típica, los imanes, juguetes que por ahí desaparecen, pequeños, todos van a parar por ahí y después en algún momento salen. Así que tranquilas, mamá, que en algún momento salen. Paciencia. A revisar cada vez que van de cuerpo. Ahí vemos el elemento. Parece un material radio opaco, o sea que es algo de metal. Y regalí. ¿Este paciente cómo está? ¿Está de pie o está de cúbito? ¿Ves niveles? Aire ves, ¿no es cierto? Sí. ¿Ves niveles? No. Entonces, De cúbito. de cúbito. Muy bien.
Muy bien, Regalí. Y esto, les presento acá, es como lo que se llama en la parte de medicina legal, se llaman body packers. ¿Sí? Es toda la transportación de sustancias ilegales dentro del cuerpo. ¿Ven esas pequeñas bolitas? ¿Mm? Esas son las famosas ovoides que ingieren los pacientes. Bueno, sí, son pacientes porque les tienen que hacer una radiografía. Esos ovoides, donde sustancias ilegales. ¿Sí? Y bueno, muchas veces cuando pasan muchas horas, se empieza a complicar el cuadro y puede producir un neumoperitoneo. Se produce un neumoperitoneo de estos pacientes, en estas personas, puede ser muy grave porque va seguramente que va a ser una peritonitis, pero la gravedad es de las sustancias que transportan. Y acá lo que tenemos es una tomografía de este caso, de este paciente, y ahí es donde vemos todos los ovoides que transporta. Bastantes. Acá tenemos un perfil y acá tenemos un corte axial. O sea que lo estamos viendo de arriba hacia abajo. ¿Sí? Todas esas pelotitas blancas que ven ahí, esos son los ovoides. Esos son todos los elementos del cuerpo extraño. Bueno, estaba el de la famosa botella que no lo quise incluir porque es muy temprano y era algunas sensibilidades, así que no quise meterme con esos temas. Tampoco quería hacerle propaganda a una bebida cola que es muy famosa. Así que bueno. Esos son los casos más relevantes que van a ver en lo que es abdomen. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, yo entré un poco tarde y no vi los niveles. No sé si podría repetirlo. ¿Cómo? Perdón. Entré tarde y llegué al final de los niveles, digamos, cuando ya había terminado de explicar los niveles. ¿Esos niveles o esos niveles? Esos. Bien. Eso es lo más común que vamos a ver en un paciente de pie. Pues la mayoría de los casos puede ser o es por una obstrucción o oclusión, como lo quieren llamar. Por lo general, la oclusión o la obstrucción se va a visualizar en la zona de la ampolla rectal. Y eso es lo que nos va a producir los niveles en el resto del intestino grueso. Acá estamos viendo el sigmoides, la parte del y lo transverso. Todas esas líneas que vemos son los niveles. Y el otro indicativo que el paciente está de pie, si yo no veo aire en las asas intestinales, es la cámara gástrica. Ese señor ahí nos va a indicar siempre si está de pie, está de cúbito. Acá tenemos otro caso. Fíjate acá, tenemos la cámara gástrica y acá tenemos niveles. Niveles que nos van a indicar que este paciente está de pie. Cuando no lo podemos hacer en de pie, el paciente lo vamos a hacer o en decúbito lateral, AP, o en decúbito perfil. Decúbito dorsal con rayo horizontal. Y acá también nos va a mostrar niveles en lo que es. En este caso, y en este otro caso, lo tenemos por fuera. ¿Sí? Pero acá no es el intestino el que
la víscera hueca que se rompió, se perforó. Porque acá lo veo el intestino con sus asas, normal, ¿m? Pero acá lo veo en la pared del abdomen, del aire. Y esto es un indicativo de que es un neumoperitoneo. Ustedes lo que nos tienen que indicar es dónde ven el aire. Como no ven la forma del intestino, como en este caso, lo que ustedes tienen que decir es que el nivel se encuentra en la pared abdominal. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar en una radiografía. Si lo hacemos de pie. Si no podemos hacerlo de pie, se hace lateral o de perfil. Esas son las indicaciones. Y una radiografía que es complementaria para niveles hidroaéreos es el tórax de frente, de pie o sentado. Lo que vamos a ver es el aire en las cúpulas diafragmáticas. Ahí y ahí. Esto que ven acá es la cámara gástrica. ¿Está? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No, profe. ¿Seguro? Bueno, esa es la diapositiva más importante de todas. Espero que hayan tenido dudas. Y si no tuvieron dudas, me hicieron dudar a mí, ahí está un problema. Bueno, chicos, Tórax, perdón. ¿El tórax PA se utiliza o en qué caso se utiliza? el tórax, ¿cómo el tórax? Dice tórax, abdomen, bifestación PA. Lo que dice ahí es bipedestación PA. Sí, tórax, abdomen, dice, se hace todo junto. Claro, no. Tórax y abdomen. O sea, se hace una radiografía de tórax y una abdomen. Y esa sería para el neumoperitoneo. Neumoperitoneo, o si hay que descartar, sí, porque el neumoperitoneo por lo general por encima de lo que es la zona del hígado y de la cámara gástrica. Va a elevar los diafragmas, siempre, el neumoperitoneo. El otro nivel hidroaéreo no, porque va a quedar siempre dentro de los órganos. Y es muy raro el caso, pero hay una patología que es muy particular, que el intestino es como que se enrolla y pasa por arriba del hígado. Pero es un caso muy particular. Esos, ustedes van a ver el intestino. Acá nosotros en el tórax no veíamos el intestino, solamente veíamos aire. Eso es que hay aire en el peritoneo. O sea, está fuera de alguna de lo que es los intestinos de las vísceras huecas. Las vísceras huecas son las que les nombré. O también puede ser el vaso, perforación. Esos son particulares. Seguramente hoy a la tarde se lo va a explicar la profe Mónica, si es que entran al teórico. ¿Está? Bueno, ya les dijeron cómo se rinde, ¿no? Oral por mí. Oral por MIT. Exactamente. Les va a llegar seguramente al correo, seguramente que les va a llegar un MIT, o les va a llegar el enlace, perdón, les va a llegar el enlace con el horario, para que ustedes se conecten a esa hora y rindan con el profesor que les toca. ¿Sí? Profe, ¿pero hay fecha? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿Rendimos o es cualquiera? Les sacaría una foto. Las caras que tienen de miedo. ¿Y cuánto Y esta es la antes última nos parte, avisa, profe? esta es la parte más importante porque seguramente es donde
¿O va a ser un martes también nosotros, nuestro Tienen grupo? que... No, no los escucho. Sí, creo que más me escucho. No. Qué suerte. ¿Ustedes me escuchan a mí? Ay. Bueno. Bueno, les voy a contar un cuento. ¿Conocen el cuento del elefante? ¿Lo conocen o no? ¿No lo conocen? Bueno, el elefante vivía en un circo y el niño que iba a visitar al elefante no entendía cómo el elefante, ¿sí? Cómo el elefante no podía sacarse la madera a la cual estaba atado con una cadena. ¿Mm? Cuando el niño siempre lo veía al elefante levantar troncos, levantar personas, correr autos, o sea que tenía una fuerza impresionante ese elefante. Pero no entendía por qué ese elefante estaba atado a ese tronco y a esa cadena que era al tamaño del elefante y la fuerza que tenía, podía moverlo. Entonces empezó a preguntar cuál era el problema del elefante, por qué no podía zafar de esa cadena y de ese tronco. Y nadie le sabía explicar. Hasta que vino una persona muy... Cuando era pequeño seguramente lo ataron a ese tronco y cuando era muy chiquito no tenía esa fuerza. Entonces él de chico insistió hasta que se entregó y bueno, nunca pudo sacar ese tronco. Y llegó un momento en que dejó de insistir. Dejó de insistir, porque claro, es lo que le pasa a muchas personas. Se frustró. Ese elefante se frustró. Seguramente el elefante, con un simple tirón, zafaba de esa cadena. Pero el elefante en algún momento, al frustrarse, dejó de insistir y siempre fue preso de esa cadena. Esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Y esto por qué se los digo? Porque seguramente a alguno de ustedes les va a pasar que desaprueben o quede libre la semana que viene. Y eso no tiene que ser una frustración. Eso no tiene que ser... Nadie los puede frustrar, ni nada los puede frustrar. El éxito lo tenemos todos. Tienen que intentarlo, nada más intentarlo. Así que acuérdense siempre de ese elefante. No se dejen frustrar. ¿Está? Bueno, chicos, un gusto haber compartido este año con ustedes. Espero haberles sido útil y haber estado a la altura de todas las situaciones. Lamento que no los pueda escuchar. Puede ser una bendición para mí. Así que bueno, Martín, ha sido un alumno de lujo. Creo que fue el que mejor entendió las clases. ¿Sí? Y bueno, mañana nos veremos con algunos y el jueves nos veremos con otros. Cualquier duda, consulta que tengan, tienen mi WhatsApp. ¿Sí? Bueno, chicos, les deseo éxitos. Me alegra, Macarena, que hayas vuelto. Y acuérdense del elefante. ¿Sí? Bueno, chicos. Chao, nos vemos.